Pues aquí nos situamos en el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento, que es lo que creía la gente en aquel tiempo, y en particular estamos viendo ahora el judaísmo con sus diferentes ramificaciones. Hemos hablado las últimas semanas de las dos instituciones importantes, que era el Sanedrín y la sinagoga. Aquí os traigo una fotografía de la sinagoga, cosa que la semana pasada no tenía. Y podéis apreciar tanto ese patio de columnas, esas columnas que podían tener, muchas de ellas, y el lugar central para la lectura de la palabra, donde tenéis a alguien leyendo el rollo ahí en el centro. Bien, pues hoy vamos a hablar de los grupos religiosos. Si alguien pensaba que los judíos todo era lo mismo, pues no. Hay diversos grupos religiosos y vamos a intentar echarle un vistazo a cada uno de ellos porque tienen mucho que ver con el Nuevo Testamento. En primer lugar, los fariseos. Sin duda es el grupo más conocido, más repetido, especialmente en los evangelios, donde se habla mucho de ellos y, bueno, pues quiénes son, qué es lo que creían, cómo eran. La palabra fariseo significa separar. Por lo tanto, los fariseos eran los separados. En un momento vamos a ver por qué se le llama así. El origen de este grupo de religiosos judíos es de la época de los macabeos. La época de los macabeos se sitúa en el final del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Dentro de ese periodo de tiempo, pues surgieron los macabeos. Y los fariseos eran un grupo de judíos que eran piadosos, que deseaban ser fieles a la Torá, es decir, a la palabra de Dios. Querían ser fieles. Y por esa razón, al principio, apoyaron a los macabeos, que se resistían a las costumbres que trataban de implantar los romanos, los paganos. Entonces ellos apoyaron a los macabeos en esa lucha para que no dominase el paganismo romano en su nación, en su pueblo. Pero luego se separaron, se desmarcaron de los macabeos porque ellos, a su vez, pues asumieron roles, papeles dentro del judaísmo que no les correspondía. Me refiero a el ser sacerdotes, a poner sacerdotes que no eran de la línea de Aarón. El Señor había dicho que el sacerdocio en su pueblo sería a cargo de los de la tribu de Leví y en particular los sacerdotes serían los descendientes de Aarón. Y cuando los macabeos ponen a otros de sacerdotes, pues entonces este grupo que quiere ser fiel se separa de ellos y de ahí viene este nombre de los separados. Es un grupo muy influyente en el judaísmo. Algunos eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era esa junta de gobierno judía y a su vez también contaban con la simpatía del pueblo. En general, los judíos pues apreciaban, valoraban a los fariseos. En el tiempo de Jesús y posteriormente hay dos escuelas de interpretación. Dentro de los fariseos hay dos líneas. Una que sigue a Hillel y esta es la línea, digamos, liberal. Son los judíos liberales. Son aquellos que en un encuentro con Jesús, que nos relata Mateo capítulo 19, le preguntan a Jesús si es lícito divorciarse, que un hombre se divorcie por cualquier motivo, porque ellos pues eran de esta línea liberal. Por ejemplo, lo que ocurría en ese tiempo es que, por ejemplo, un hombre, si su mujer le ponía demasiada sal en la comida, pues ya era motivo para divorciarse. O hablar de la suegra, o no lavarse, pues eran motivos que justificaban un divorcio. Esa era la escuela liberal de estos fariseos. Claro, la respuesta de Jesús fue contraria, porque Jesús no justifica eso como una infidelidad, como un motivo para un divorcio.
Y claro, cuando Jesús lo pone tan duro, diciendo que al principio no fue así, que el hombre deja a su padre y su madre para unirse con una mujer y que eso no es para romperse, entonces la respuesta de estos fariseos acostumbrados a alegremente casarse y descasarse, dice, hombre, pues entonces si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro, si me voy a quedar atado de por vida en esas condiciones, y así pensaban estos fariseos. Uno muy conocido es el hijo de Gilel. El hijo de Gilel, Gamaliel I, que fue el maestro, el profesor de Saulo de Tarso. Él aprendió a los pies de Gamaliel. Y esto lo relata Pablo en su testimonio, una de las 3 ocasiones en la que a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles se recoge el testimonio de Pablo de cómo se convirtió, pues él dice que era judío, nacido en Tarso de Cilicia y criado en otra ciudad donde fue educado en Tarso, o sea, donde fue educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois. Entonces esta fue la educación que recibió Pablo. Y la otra escuela era más estricta, que era la de Shammai, pero estos pronto desaparecieron y los que perduraron realmente y tuvieron mayor impacto eran la escuela de Hillel. Así que, como veis, este tema de liberales o conservadores, abiertos o cerrados, es una lucha que viene ya de antiguo, donde la tendencia del ser humano, o por una vía o por otra, siempre aparece a lo largo de la historia. ¿Qué más sabemos de los fariseos? Los fariseos eran los que controlaban el judaísmo, sobre todo después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y los otros grupos pues perdieron importancia hasta incluso desaparecer. En el siglo II, un famoso rabino que se llamaba Judá, lo que hizo fue recopilar, reunir las tradiciones de los judíos en un libro, y ese libro tiene el nombre de Misná. Este Judá editó este libro, la Misná, que forma parte del Talmud. Y eso son las discusiones, tradiciones, leyendas de los judíos que constituyen lo que se conoce como la tradición oral. Los judíos recibían el Antiguo Testamento como la tradición escrita y luego tenían esta tradición oral que se iba transmitiendo de generación en generación y que fue recopilada en este libro. ¿Qué es lo que creen los fariseos? ¿Cuáles son sus creencias? Bueno, pues creen en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, pero a ese Antiguo Testamento, palabra de Dios, le unen la tradición oral, que según ellos dicen que viene desde Moisés. El conocido historiador judío Flavio Josefo dijo lo siguiente: entregaron al pueblo, los fariseos, una gran cantidad de observancias por tradición que no estaban escritas en la ley de Moisés. Así que un historiador que recoge ese dato, y eso me recuerda a unas palabras de Jesús que tenemos en Mateo capítulo 23, donde Jesús censura a estos fariseos porque al Antiguo Testamento le están añadiendo todas estas tradiciones, estas normas religiosas, y entonces Jesús dice de ellos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que ellos incluso no cumplían lo que exigían a los demás. Los fariseos consideraban o terminaron considerando que esas tradiciones orales al final tenían un origen divino. Y claro, si tenían origen divino, merecían el mismo respeto que esa otra tradición, la tradición escrita, la recogida en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, en realidad, los fariseos tenían la palabra de Dios, la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y tienen también estas tradiciones que han conservado y recopilado. ¿Y cuál es el problema? Pues que las ponen las dos cosas al mismo nivel. Pero en la práctica
no solamente las ponen al mismo nivel, sino que le dan más categoría en la práctica, ponen por encima, al final, la tradición por encima de la palabra de Dios. Y ponían la tradición, interpreta lo que significa la palabra de Dios. Así que viene a ponerse por encima. Bueno, eso ocurría en el siglo I y se ha repetido a lo largo de la historia. Lo tenemos cerca, ¿verdad?, de nuestro contexto histórico. Tenemos a la Iglesia romana, que piensa de una manera muy parecida. Tiene la Biblia, la palabra de Dios, y luego está la tradición de la Iglesia. Y en teoría la ponen al mismo nivel, pero en la práctica siempre le dan prioridad a la tradición. La tradición al final manda más, las tradiciones en la Iglesia de Roma, que lo que es la palabra de Dios. Por eso nosotros, en cambio, enfatizamos que hay que aferrarse a la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Las tradiciones no necesariamente son malas, hay tradiciones que son buenas, pero sea buena o menos buena la tradición, nunca puede estar por encima de la palabra de Dios. Cuando uno observa la historia y ve que eso ocurrió en el primer siglo y que se repite siglos después en la Iglesia cristiana, es bueno preguntarse, a lo mejor hacernos nosotros un alto en nuestro camino y preguntarnos si también nos puede ocurrir lo mismo, que nosotros decimos sí a la palabra de Dios, pero es posible que también tenemos nuestras tradiciones, ¿o no? Seguro que tenemos muchas tradiciones. Y el peligro es que esas tradiciones, esas costumbres que tenemos, pues terminemos considerándolas al mismo nivel que la palabra de Dios o en algún caso hasta por encima. Y yo creo que es un riesgo sobre el cual debemos estar siempre en vela. Y por eso a veces hay discusiones, por eso a veces la gente pone el grito en el cielo si se cambian ciertas cosas como si fuera algo que Dios dice en su palabra. Y por eso es tan importante tener claro, lo que hagamos puede estar muy bien, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Eso es intocable. Pero las otras cosas que nosotros hacemos, practicamos, pueden estar muy bien, pero si no es algo que Dios ha estipulado directamente, se puede cambiar. Por ejemplo, por poner un ejemplo trivial, ¿no?, pues los días de culto, o el horario del culto, o el orden en el que hacemos las cosas en el culto, o quién puede participar, o incluso el himnario. Son cosas que en la palabra de Dios no están escritas, pero forman parte de nuestra tradición. Y es bueno tener esto, no perder de vista que la palabra y la tradición son dos cosas y nunca pongamos la tradición por encima de la palabra. Y la palabra de Dios es mucho más generosa, mucho más amplia que las tradiciones. Las tradiciones atan, esclavizan y hasta diría que matan. Ahora, no son malas, pero cuidado que no nos aten y nos roben la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Según los entendidos, dicen que estos fariseos empezaron a añadir normas y normas y que había 633 preceptos, que con eso pretendían regular todo en la vida de un creyente judío. Sin embargo, la Biblia, como yo la entiendo, la Biblia, más que un libro de normas, es un libro de principios. La palabra de Dios nos da principios que deben ser aplicados y aplicables en cualquier cultura, en cualquier época del año, en cualquier contexto, deben ser útiles. Y creo que es por eso que la Biblia está para que veamos los principios que se pueden aplicar en cualquier época. Si no, si fueran normas tan puntuales, pues a lo mejor lo que valió para hace 4000 años no vale para hoy o para el primer siglo, porque son situaciones imprevisibles, no se pueden regular. Por eso es tan importante percibir los principios que hay detrás de una enseñanza. Bueno, la intención de los fariseos no era mala. Con sus criterios, con sus tradiciones, con sus normas, lo que buscaban era frenar la influencia helenista. ¿Os acordáis que hemos hablado del helenismo, de esa influencia de la cultura griega y sus conflictos con la fe cristiana?
Y bueno, pues o con el judaísmo, pues los fariseos pretendían frenar esa influencia porque podía hacer que se mezclaran cosas con el judaísmo que no eran correctas. Así que tenían buena intención, pero al final sus tradiciones, ¿qué dice Jesús? Pues las censuró mucho, ¿no? Las tradiciones de los fariseos. Antes hablaba de las iglesias. Recuerdo un caso que, si no recuerdo mal, lo contó Jaime Fernández, que decía que había una iglesia donde cuando terminaba el culto todo el mundo se ponía de pie, se giraba, se daba la vuelta y se ponían así todos mirando hacia atrás unos instantes y después ya podían salir. Pero nadie sabía por qué lo hacían, porque lo habían hecho siempre. Y resulta que originalmente era porque esa capilla había tenido antiguamente un texto en el fondo de la iglesia y digamos que tenían esa costumbre de que al terminar el culto se giraban y lo leían todos juntos en voz alta. Pero ahora el texto ya no estaba, pero seguían haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que es inteligente, que siempre debemos estar alerta de no ser de no dejarnos llevar por las tradiciones sin ton ni son y siempre comparar, ver qué dice la palabra, qué es lo que dice el Señor. Algunos puntos principales en el choque de Jesús con los fariseos. Bueno, quizá el principal fue la observancia meticulosa del sábado. Llegaba el sábado y los fariseos decían, quieto parado, aquí no se hace nada, no se puede tocar nada, aunque luego ellos tenían, según les conviniera, sus propias excepciones. Por poner algunos ejemplos, pues en Juan 5 nos cuenta de un día de reposo que Jesús cura, sana a una persona paralítica y cuando termina de la curación y el hombre se levanta de su camilla, ¿qué le dice Jesús? Coge tu camilla, ¿no? Y vete para casa, o coge tu cama y vete para casa. Y ahí pusieron los fariseos el grito en el cielo, porque ¿cómo va a hacer eso en un día sábado, que es un día de reposo? Y entonces todos entre ellos empezaban a refunfuñar contra Jesús, diciendo que este hombre viola el día de reposo. Otra ocasión fue con la curación de la mujer encorvada, que cuenta Lucas capítulo 13. Y en ese caso Jesús ahí no se queda callado y les descubre la hipocresía con la que ellos tenían sus normas, porque eran así tan estrictos con sus normas. Pero amigos, si le tocaba a ellos un interés personal, se saltaban la norma. Entonces cuando Jesús cura a esta mujer encorvada, y el oficial de la sinagoga estaba indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, y este hombre le decía, pero vamos a ver, hay 6 días en que se puede trabajar, pues venid durante esos 6 días y que Jesús os sane y os cure, pero no, hombre, en día de reposo no. Y el Señor, con muy buen tino, como no podía ser de otra manera, le responde, le dice, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? A ver, cuando es para vosotros, para vuestro interés, os saltáis la norma y para otros casos no. Así que el día de reposo, el día del Señor que nosotros le llamamos, el día de reposo, el sábado, debía ser un día de descanso, pero más allá del descanso literal físico, era un día de liberación. Era un día para sentirse uno libre en el Señor. Y los fariseos lo convirtieron en una esclavitud. No puedes hacer esto, no puedes hacer, lleno de prohibiciones. Otra característica de los fariseos que Jesús confrontó eran también sus ritos, los ritos de pureza. Una y otra vez los fariseos acusan a Jesús, tenemos un caso en Mateo capítulo 15, de que sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Dice, es que no cumplen con la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Bueno, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y otra vez Jesús le dice, pero ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Y directamente Jesús les tiene que decir, sí, muy bien, pero vosotros con la tradición estáis quebrantando la palabra de Dios, que es más importante que la tradición.
Otra de sus normas, el ayuno, las buenas obras, que eran el ayuno lunes y jueves, y otras obras de caridad. Y otra vez tenemos la escena del fariseo y el publicano en el templo. Lo cuenta Lucas en el capítulo 18. Y ahí están los dos orando, hablando con Dios, y el fariseo que dice: ay, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y casi parece que el fariseo le está diciendo: Señor, tienes que darme las gracias porque hago todas esas cosas, ¿no? Y el Señor, pues claro, lo está censurando aquí para decir que, mira, el que está haciéndolo bien precisamente es el publicano que reconoce su pecado. Y bueno, las tradiciones y las normas, cuando empiezas a hacer normas, hay el peligro de llegar a hacer cosas que son ya más que ridículas, incluso barbaridades. Fijaos lo que decía un fariseo en el primer siglo. Igual que ese que leímos ahora, que daba gracias porque ayunaba y tal, pues sabes una de las oraciones que también hacían algunos fariseos, pues daban gracias a Dios porque no les había hecho mujer, porque no eran mujer, sino que eran hombres. Fijaos qué terrible, cómo puede llegar una persona supuestamente creyente en Dios, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, llegar a decir eso en una oración. Y claro, estos fariseos se consideraban tan puros, tan separados del mal y del pecado de los demás, que a todos los demás que no eran fariseos los miraban como impuros, incluso aunque fueran personas religiosas, pero si eran de otro grupo, los consideraban pecadores, que no había que juntarse con ellos. Bueno, a veces nos suena un poco a realidades más cercanas a nosotros, ¿verdad? A veces yo por lo menos lo he visto más en el pasado que ahora, pero donde a veces se miraba a otros creyentes porque eran de otra denominación, como no pensaban exactamente igual que nosotros en algunos puntos, pues yo lo he visto, como se decía que no había que juntarse con ellos. Hay que ver cómo la historia se repite, ¿verdad? Es que claro, el corazón del ser humano es el mismo y nuestros defectos pues están ahí y salen a relucir de vez en cuando. Así que es bueno esto que nos alerta, ¿no? A no caer en los mismos errores. Marcos capítulo 7 nos habla de esos fariseos que fueron a Jesús, ¿no? A hacerle pues sus observaciones porque no se cumplían las tradiciones de los ancianos. Y entonces le dicen directamente a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y en otra ocasión, también dice Lucas 18, que estos fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Sí, cuidado que por costumbres, por tradiciones, por maneras de hacer las cosas, no menospreciemos a los otros que pueden ser tan creyentes como nosotros. Sí, era un escándalo que Jesús comiera con los pecadores también para estos fariseos. Ellos, los separados, no nunca comerían con un pecador. El pecador es el que necesita que comas con él y que te sientes con él y que compartas mesa con él, porque a lo mejor a través del estómago podemos también llegar a su corazón y poder hablarle de su necesidad y de encontrar la salvación. Eso es lo que pensaba Jesús y eso es lo que debemos de nosotros también pensar. Otra área de los fariseos, pues presumían del dinero que ofrendaban, de sus ofrendas, de los diezmos. Ah, porque yo doy el diezmo de todo, yo no lo salto, cada cosa que yo recibo, el diezmo es para el Señor. Y otra de sus presunciones eran las oraciones también, como si fueran más espirituales porque hacían oraciones a la vista de todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto ora esta gente? ¿Y qué dice Mateo 23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, y que por eso recibiréis mayor condenación. Y de ahí viene
lo que dice Mateo 6, ¿no? Que Jesús recomienda la oración en privado. No está en contra de la oración pública en el culto, pero cuidado de no hacer largas oraciones para presumir de cuánto sabemos ante los demás, ¿no? O de qué espirituales somos si luego nuestra vida no acompaña lo que pretendemos reflejar con nuestras oraciones. Así que con los fariseos, pues con su apariencia externa, dejaban impresionados a todos los judíos. Decían, hay que ver estos, qué fieles son, qué religiosos son. Pero curiosamente, la opinión de Jesús era todo lo contrario acerca de estos fariseos y les llamó de todo menos bonitos. Y bueno, como ya he hablado un rato, ¿qué os parece si sugerís vosotros alguna de los piropos que Jesús le espetó a los fariseos antes de seguir avanzando? ¿Alguien quiere recordarnos qué cosas le llamó Jesús a estos religiosos? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Muy bien. Un sepulcro es un lugar feo, ¿no? Pero blanqueado por fuera. Parece, el blanco habla de pureza, pero dentro está podrido lo que hay en el sepulcro. ¿Qué más? Hipócritas. Hipócritas, exacto. Van con una careta, una máscara, ¿verdad? Aparentando lo que no son. Una más. Te gustaba que le llamaran maestros, ¿no? Sí, le gustaban los piropos también, sí. ¿Y qué más? ¿Alguien iba a decir algo? No, yo dije, no recuerdo, pero generación de víboras, ¿puede ser? También de víboras, generación de víboras. Es verdad. Bueno, tengo una más. Esa de las víboras no la tenía puesto, pero sí. Bueno, ¿qué hay ahí en el medio? Lobos, un lobo en medio de las ovejas. Ahí está, un lobo con piel de oveja, ¿verdad? Que aparenta ser una oveja. Bueno, así hoy, ¿no? Se usa el término fariseo en un sentido despectivo, porque es como Jesús los enfocó, ¿no? Ahora, pensando en los fariseos, me pregunto, ¿qué podría ser hoy en nuestro ambiente, en nuestras iglesias, una apariencia religiosa? ¿Cuáles podrían ser los síntomas, ¿no? Manifestaciones religiosas que después pueden esconder autenticidad o no? A ver, ¿cómo tildamos nosotros a alguien por su apariencia, por las cosas exteriores, externas? Diríamos, este parece un buen creyente. Asistencia a todas las reuniones, por ejemplo. Por ejemplo, que no pierde un culto, ¿no? ¿Qué más? Llevar siempre la Biblia encima. Llevar la Biblia siempre en el brazo podría ser otra característica de alguien que aparenta ser un buen creyente. Usar expresiones demasiado religiosas, ¿no? Demasiado como bíblicas para verse más espiritual, pienso. Su lenguaje, con frases que suenan a muy bíblicas, muy bien. Que en las redes sociales siempre ponen textos, versículos bíblicos. Muy bien. Su actitud también como de superioridad constante. Sí, aunque eso ya sería orgullo, ¿no? Ya no sería una apariencia muy espiritual, ¿no? Pero cosas que aparentan espiritualidad, ¿no? Que no tiene fruto. Bueno, ese es el lado que le quita la careta, ¿no? Ahí es cuando le quitamos la careta, cuando vamos a ver su vida, si es coherente. O sea, todas esas cosas que habéis dicho son buenas. Es bueno asistir a todos los cultos. Hombre, yo me quejo siempre de que no asistimos a todos los cultos, ¿verdad? Eso es una cosa buena. Orar en el culto, participar en el culto,
también, ¿no? Puede ser otro síntoma de alguien que aparenta un buen cristiano, porque, bueno, cuando va al culto y se dice, a ver, alguien que ore, pues ora, o alguien que pide una canción, parece muy activo. El lenguaje espiritual, bueno, la Biblia bajo el brazo, pues también. Esas cosas no son malas. El problema es lo que dice ahora Nietzsche y dijo Mati también, ¿no? Que luego cómo es su vida en casa, cómo es su vida en el trabajo, si es una persona que está criticando las cosas, pues ahí es donde está esa careta. Al final es una careta espiritual, pero no es una verdadera espiritual. Bueno, lo cierto es que los fariseos no todos eran tan malos, ¿eh? No todos los fariseos eran tan hipócritas. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, ¿de quién nos habla Juan capítulo 3? De Nicodemo. Nicodemo se ve que era un hombre, yo diría, que tenía una actitud sincera, ¿no? Porque él, cuando se acerca a Jesús, le dice claramente, sabemos que has venido de Dios como maestro, y quiere indagar, ¿no? Quiere saber más, no va criticando ni censurando a Jesús como los otros. En Hechos 15 también sabemos que en la iglesia de Jerusalén pues se convirtieron judíos y luego tenían sus luchas precisamente con las tradiciones, ¿no? Porque aunque eran creyentes, nacidos de nuevo, arrastraban consigo las tradiciones judías, la ley de Moisés. Y entonces surgió lo que ocurre en Hechos 15, que es lo que algunos han llamado el concilio de Jerusalén, o el primer concilio de la iglesia, donde la iglesia se tiene que reunir, presidida por los apóstoles y ancianos, para decidir a ver qué hacemos. Porque estos judíos convertidos dicen, sí, nosotros somos cristianos convertidos, pero hay que cumplir también con los preceptos de la ley de Moisés. Y tuvieron que llegar a una conclusión, a ver si había que hacerlo o no. Por ejemplo, ellos decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés a los gentiles. Y bueno, pues claro, cómo nos pesan, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, los ritos. Y como digo, no necesariamente son malas, pero hay que en cada caso ver si realmente es lo que tenemos que hacer o no. Y sobre todo cuando se trata de querer imponerlo. Creencias. ¿Qué creen los fariseos? Bueno, sí creen en los ángeles, creen en los espíritus, buenos y malos, creen en la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere no desaparece, sino que sigue existiendo, creen en la venida del Mesías y creen que hay un juicio final al que rendiremos cuentas. Bien, hasta aquí los fariseos. ¿Queréis añadir algún comentario antes de que pasemos al siguiente grupo? Bueno, vamos con los saduceos. La palabra saduceo significa justo. Estos se consideraban justos. Es un grupo aristocrático, gente importante. Eran fieles a los asmoneos. ¿Os acordáis quiénes eran los asmoneos? Los reyes judíos que consiguieron echar fuera a Antíoco Epífanes IV. Eran fieles a estos reyes. Los sumos sacerdotes solían ser también de este grupo de personas, de los saduceos. Tenían puestos importantes en el Sanedrín y entre los sacerdotes, pero su línea era abierta al helenismo. Aceptaban pues estas influencias, ¿no? de Grecia, pero lo hacían por interés, porque los seleucitas, los griegos, les habían apoyado. Entonces ellos en correspondencia pues estaban abiertos. Hombre, si hay que consentir algunas cosillas, pues no hay problema. Aquí lo importante es mantener el puesto y que nos vaya bien. Y si hay que ceder en alguna cosa que no es muy ortodoxa, pues no pasa nada. Adelante. Y bueno, pues así ocurrió también en la iglesia cristiana posteriormente, ¿no? La historia nos muestra cómo para llegar a ciertos cargos en la iglesia de Roma, antiguamente pues se llegaba muchas veces con ese tipo de cosas, ¿no? Cediendo y apoyando a gobiernos. Eran colaboracionistas con Roma. Así como los saduceos estaban en contra de la interferencia, los saduceos pues estaban del lado de Roma. Bueno, porque querían llevarse bien, porque así podían mantener su estatus y eran los que ministraban en el templo, pero al desaparecer
también desaparecieron, ¿no? A ellos lo importante era el templo, el gran edificio, el culto allí importante, pero cuando eso desaparece, pues también desaparece el grupo de los saduceos. Ya no les interesa el culto humilde en las pequeñas sinagogas. ¿Cuál fue el origen? Los saduceos también son de la época de los macabeos, pero en este caso ellos tenían una parte más activa como caudillos de la resistencia. En cuanto a sus creencias, a diferencia de los fariseos, solo admiten como palabra de Dios la Torá. La Torá es la ley, el Pentateuco. El resto, para ellos no era la palabra de Dios, era solo la ley. Y entre sus creencias están pues que no creen en los ángeles, no creen en los espíritus, no creen en la resurrección, no creen en la venida del Mesías, así que son, digamos, bastante materialistas. En el caso de Mateo 22, que tenéis ahí la cita, lo dice literalmente, algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección. Y entonces le hicieron una pregunta trampa a Jesús, ¿no? Porque ellos dicen, vamos a ver, si hay resurrección, aquí se va a dar un problema. Imagínate, hay una mujer que está casada, pero se le muere el marido. Entonces, por la ley judía, si tenía más hermanos, tenía que casarse con uno de los hermanos. Pero resulta que es mala pata y se vuelve a morir ese marido y se casa con otro de los hermanos. Y bueno, dice así hasta 7 veces. Y ahora le dicen a Jesús, y entonces ahora, Señor, cuando estemos allí en esa resurrección, en el reino, ¿cuál de los 7 va a ser el marido de la mujer? Porque ha tenido 7. A ver, ¿con cuál se va a quedar de los 7, no? Y bueno, pues viene aquella respuesta de Jesús que el cielo estaremos en otras condiciones, donde no hay esa condición de matrimonios y de estar casados. Tampoco creen en el juicio final. Claro, si todo se acaba cuando se muere, pues para ellos el ser una buena persona, el ser un buen creyente, pues la recompensa está aquí, en este mundo, en esta tierra, porque luego ya no hay más allá. Y entonces para ellos tener riquezas, tener prosperidad es el premio de Dios a los buenos. Bueno, esta diferencia de creencias que es opuesta, ¿no?, entre fariseos y saduceos, que son los dos grupos más importantes, pues Pablo en una ocasión la aprovecha. Cuando ahí están acosando a Pablo y se lo quieren cargar, ¿qué hace Pablo? Pues muy inteligente, saca el tema de la resurrección. Y amigo, cuando saca el tema de la resurrección de los muertos, al final terminan discutiendo los fariseos que sí que hay resurrección, los saduceos que no. Y al final se olvidan de Pablo, que era el que estaba allí de víctima, y se arma el follón entre ellos, y entonces pues tiene que intervenir la autoridad romana y se llevan a Pablo, y bueno, pues por ese momento se libra de estar acosado por ellos. Bueno, es interesante, ¿no?, que conozcamos las creencias de la gente que está a nuestro alrededor. Y bueno, ellos sus reglas de pureza pues tenían que ver con el templo nada más. Bueno, antes de pasar al siguiente grupo, ¿tenéis algún comentario sobre los saduceos? ¿Algo que queréis mencionar? Vale, pues avanzamos. Los esenios, este es un grupo interesante. Igual que decíamos de los fariseos y los saduceos, que su nombre tenía un significado, ¿no? Los fariseos eran los separados, los fariseos los justos. ¿Qué significarían los esenios? Pues son los piadosos. Estos son los piadosos. Los esenios también son de la época de los macabeos. Y ellos, al contrario de los fariseos, que se ponen del lado de los macabeos para luchar contra el imperio romano, pues estos optan por tomar otro camino, ¿no? Y en lugar de ser también como los fariseos, que luego se enfadan con los macabeos y dicen no os apoyamos porque no estáis cumpliendo con la palabra de Dios al nombrar sacerdotes que no deben ser y hay enfrentamientos, ellos dicen mira, esto todo está tan mal, tan corrompido, que mejor nos vamos a la montaña, nos vamos a vivir allí en una comunidad y nos apartamos del mundanal ruido. Entonces surge comunidades como la más conocida, la de Qumran, en el Mar Muerto, y viven en comunidad.
algo muy parecido a lo que ocurriría posteriormente en la Iglesia cristiana. ¿Qué es lo que hicieron los cristianos siglos después? Y que perdura hasta hoy en la Iglesia de Roma. Pues algunos cristianos, su reacción frente al mal en el mundo, ¿qué es lo que eligieron hacer? Aislarse en conventos. Exacto, aislarse en conventos, en monasterios, para apartarse del mundo. Hasta hay algunos tan estrictos, ¿no?, como las famosas monjas de clausura, que hasta usan un enrejado para que no se les vea y estar totalmente aislados y separados. Bueno, pues esto es lo que fueron los esenios, como un grupo monástico. Vivían en comunidad de bienes también, compartían los bienes, y su principal ocupación, ¿qué es lo que hacían? Pues estudiar las escrituras, hacer copias de sus propios documentos, se dedicaban a la oración y luego tenían unos ritos que hacían cada día, unos rituales de lavamientos. Eran ritos también con ritos de iniciación. Para ser un esenio aceptado en la comunidad, pues tenías que pasar como un curso de formación, 2 o 3 años, y luego hacer unos votos solemnes que incluían también el celibato. ¿Y qué es lo que creía este grupo? Son judíos, pero ¿qué es lo que creían? Bueno, sí creían algunas cosas diferentes, claro. Creían en la preexistencia del alma, es decir, que el alma de la persona existía antes de nacer, y sí creían en la inmortalidad del alma. Luego tenían una visión apocalíptica del mundo y veían todo que era una lucha con las fuerzas de las tinieblas, entonces su vida toda era una lucha con las fuerzas espirituales. Y luego su autoridad para ellos de parte de Dios revelada solo era la ley, ellos también se quedan solo con la ley. Ahora, ¿los esenios están en el Nuevo Testamento? ¿Se habla de ellos en el Nuevo Testamento? No, por lo menos explícitamente no. Sin embargo, fueron muy importantes en la época y ellos también participaron contra Roma y terminaron desapareciendo después del año 70. Ahora, ¿por qué son importantes y por qué los mencionamos y hablamos de ellos? Los manuscritos. Ahí están los manuscritos. Este es el legado más importante que nos han dejado los esenios. Y se han conservado en aquellas cuevas que veíamos antes. Bueno, no sé si os fijasteis, pero en las imágenes ahí en las cuevas, ahí, en esas laderas hay cuevas. Y en esas cuevas es donde se encontraron manuscritos, especialmente en el año 1947. Probablemente ese descubrimiento sea el más importante del siglo XX desde el punto de vista arqueológico. Probablemente es el descubrimiento más importante de todos. En la imagen lo que tenéis es el fragmento, o mejor dicho, el rollo de Isaías. Eso es Isaías, el rollo de Isaías, que además está completo, se encontró completo. Ahora, ¿sabéis cuánto mide el rollo de Isaías? ¿Alguien quiere decir una cifra? Sí, por decir una cifra. ¿Cuánto mediría el libro de Isaías escrito así en un rollo? Y lo empiezas a abrir, ¿cuánto pensáis que podía medir? 40 metros. 40 metros. Bueno, con letra grande sí. Un poco menos. Un poco menos. Sí. A ver, ¿alguien quiere decir otra cifra? No dejéis sacarlo solo 25. diciendo cifra. 25. Un poco menos. La letra se ve bastante pequeña, ¿no? Bueno, eso es una curiosidad. Mide 7,5 metros. 7 metros con 34 centímetros, todo el libro de Isaías. Ahora es un rollo de piel, me imagino que empezaría lo suyo y abrirlo para leerlo, ¿no? Imagínate buscar una cita ahí, qué complicado sería. Bueno, pues los esenios hicieron una tremenda aportación porque esos manuscritos eran muy antiguos y se pudo comprobar que las versiones que había en el año 1947 de la Biblia, pues coincidían, que eran muy fieles a este otro que era mucho más antiguo, ¿no? Con lo cual nos da confianza en que las copias que tenemos
de los manuscritos pues son fiables y tenemos un texto bíblico fiable. Bueno, aparte de los manuscritos bíblicos, ahí había libros apócrifos del Antiguo Testamento, literatura de la comunidad y algunos comentarios a los escritos bíblicos. Bien, ¿algún comentario sobre esto de los esenios? Y ya son las 9:30, por cierto. Entonces es hora de despedirnos aquí de todos los seguidores de YouTube para ir cerrando nuestra reunión. Así que adiós a todos los que nos seguís